Vamos a continuar y es el turno ahora de José Luis del Roc, que es un trabajador incansable desde el año 2014, es el secretario de la Asociación de Productores de Pistacho y Comercializadores Apistaco, junto a Julián Navarro como presidente, quien también nos acompaña en el día de hoy. Han dirigido una asociación que hoy cuenta con 285 socios de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León y también de Murcia. Hoy en día cuentan en Navas de San Juan con una planta que es capaz de procesar 50 toneladas de pistacho al día. José Luis, adelante. Muchas gracias por contar con nosotros hoy aquí en este evento tan especial que está relacionado con el mundo del pistacho. Y bueno, quisiera pediros perdón por adelantar porque estoy también un poco constipado y demás y la voz no la tengo muy bien. La verdad que hoy querían contar con nosotros para que os explicáramos cuál es la experiencia en sí asociativa. Es decir, el porqué de Apistaco. ¿Qué significa Apistaco? Pues Apistaco lo que significa que es la asociación, es el acrónimo de la Asociación de Productores de Pistacho y Comercializadores de Jaén. Tal y como ha dicho nuestro orador, es decir, actualmente está compuesta por 285 socios de diferentes comunidades autónomas. Andalucía mayoritariamente, pero contamos también con socios en Extremadura, contamos con socios en Castilla-La Mancha, contamos con socios en Murcia y contamos con socios hasta en Castilla y León. ¿Qué es lo que realmente le interesa a estos socios de Apistaco? Lo que realmente les interesa es el proyecto que tenemos. ¿Por qué les interesa ese proyecto? Porque ellos se han visto identificados, es decir, todos sabemos cuál trabajo cuesta el poner una plantación de pistacho en producción. Y se han visto identificados con los valores que nosotros tenemos dentro de esa asociación. ¿Y qué objetivos y qué metas son las que queremos conseguir? Vamos a ver cómo empezó Apistaco. Es decir, Apistaco comienza en el año 2014, fue el año de nuestra fundación. No sin ello, muchos años antes ya nuestro presidente Julián Navarro había estado indagando sobre qué tipos de productos podrían ser complementarios al olivar, porque no lo olvidemos, Apistaco surge como una necesidad en la provincia de Jaén de darle un valor añadido a los agricultores de esta tierra, porque nos acordamos en aquellos momentos en el que el aceite estaba a 1,80 € el kilo, nuestra rentabilidad estaba por los suelos y no teníamos beneficios ninguno. ¿Qué otras cosas se pueden hacer en esta provincia donde hay un monocultivo? Donde si el olivar falla ya no tenemos nada más, donde nuestras rentas se pierden, donde no hay ingresos. Entonces, nuestro presidente con buen criterio dijo, oye, aquí en la provincia de Jaén hay zonas en las que se están plantando cerezos en medio de los olivos. ¿Por qué nosotros no podemos pensar que hay otro tipo de cultivo similar, leñoso, que se pueda acoplar? Y sobre todo en nuestra comarca, donde tenemos amplios marcos de plantación de olivar, que estamos hablando marcos de 12x12 o hasta incluso de 14x12. Oye, pues era algo que era digno de pensar y de analizar. ¿Cuál es el problema que tenía todo esto? Pues que lógicamente éramos pioneros en este sentido de querer hacer un cultivo asociado, pero no teníamos conocimientos técnicos ni mucho menos. Vamos, ni técnicos ni ninguno. Éramos, prácticamente era como decir, nada, como el que va a una escuela que le enseñen todo lo que tiene que aprender. ¿Cuáles fueron las primeras decisiones que tomamos? Oye,
hemos visto que hay varios productos, pero entre ellos, y tal como se ha comentado aquí anteriormente, vimos que estaba el pistacho. Estuvimos analizando cuáles eran los precios de mercado a nivel internacional, sobre todo los de Estados Unidos, y vimos que no había, era un producto que no tenía una fluctuación como podía pasar como con el aceite de oliva, que había grandes oscilaciones en el mercado por tratarse de un commodity. Bueno, pues si es un producto que va manteniendo el precio en el tiempo y hasta incluso algo, un poquito se va incrementando, pues ¿por qué no elegir el pistacho? Vamos a fijarnos en ese tipo de producto. Y ahí fue donde ya focalizamos cuál iba a ser el tipo de producto que íbamos a asociar al olivar en estos amplios marcos de plantación. Pero seguíamos teniendo un problema. No teníamos formación ninguna. No sabíamos nada de ese cultivo, salvo que existía el chaparrillo y que había un libro que editó el señor Couceiro y que hablaba de él. Pero aquí estábamos en Jaén. Olivar, olivar, olivar. Pero pistacho, referencia ninguna, salvo a excepción de que conseguimos encontrar esa plantación que dice el señor Pepe Aguilar, que para nosotros fue, pues la verdad que fue como encontrar un oasis en el desierto, porque encontrar una plantación ya en Jaén, con ese tiempo, que era productiva, lo que ya vino a certificar es que nosotros, que queríamos empezar a hacer algo, estábamos por lo menos en el camino correcto, que no nos estábamos equivocando, que era algo que se podía hacer. Otra cosa es que nosotros consiguiéramos desarrollarlo o no. ¿Qué fue lo primero que pensamos? Pues que lógicamente había que firmar un convenio con Diputación Provincial, porque ellos, que tanto nos habían hablado durante mucho tiempo de que había que desarrollar cultivos alternativos al olivar, pues eran los que tendrían que echarnos una mano, por lo menos en estos primeros años, para adquirir la formación necesaria en la que nosotros pudiéramos comprender y desarrollar este tipo de cultivos, porque lógicamente nosotros de olivar somos expertos, pero de pistacho no sabíamos absolutamente nada. Pues gracias a Diputación Provincial pudimos firmar ese convenio que durante 2 años nos mantuvo un técnico asesorándonos, enseñándonos a desarrollar el cultivo del pistacho. Gracias a Caja Rural también, que creyó en el proyecto nuestro, firmamos un convenio con ellos porque lógicamente, es decir, no solamente ya estábamos planteando el tener una formación, había que desarrollar el cultivo, y para desarrollar ese cultivo muchos de los agricultores iban a necesitar fondos. Si había posibilidad de que la Caja financiara dicho cultivo, oye, pues era algo que era excepcional, era algo que era digno de agradecer y por el cual nosotros nos focalizamos con ellos, puesto que eran los que más representación tienen a nivel provincial. Y luego quedaba la tercera fase. La tercera fase era encontrar un buen proveedor de material vegetal. ¿Qué proveedores había en aquellas fechas? Pues la verdad que viveros que produjesen una gran cantidad de material vegetal no había mucho. Comercializadores de plantas de pistacho sí había bastante, pero viveros había poco. Y nosotros, con buen criterio, pensamos que tener una alianza con Almeriplan como viveros de referencia, pues sería bueno. ¿Por qué? Porque nos iba a permitir por lo menos estar tranquilos. Saber que si había algún problema en el material vegetal que nos podían suministrar, ellos como empresa solvente iban a responder. Y no son como puede haber otros tipos de vendedores de plantas de pistacho que en su momento aparecieron y desaparecieron de la noche a la mañana, dejando en muchos problemas a los agricultores. Entonces, siempre lo que hicimos fue focalizar e intentar gestionar lo mejor posible
con las mejores entidades públicas y privadas para que los agricultores pudieran desarrollar su labor y no tuviesen ningún problema. ¿Cuáles eran los objetivos primarios? Pues sinceramente lo decimos que cuando se crea Pistaco, nuestro objetivo no iba mucho más allá de la comarca, es decir, Navas de San Juan y los 4 o 5 pueblos de alrededor. Eso está claro. Si nosotros pensamos el desarrollo y la expansión que íbamos a tener, vamos, yo no me lo hubiese creído en aquel momento. Nosotros simplemente buscábamos una solución como agricultores al tema del problema del aceite de oliva. ¿Qué es lo que buscábamos? Pues, como he comentado antes, optimizar esos amplios marcos de plantación, puesto el terreno ya lo teníamos, no había que hacer inversión, ya estaba ahí. Y entre olivo y olivo teníamos un mundo, teníamos un mar de tierra. ¿Por qué no aprovecharlo? Oye, pues era lícito también pensar en optimizar esos recursos que ya poseíamos. Y luego la tercera fase, pues era diversificar el cultivo, es decir, tal y como he comentado antes, es decir, que no tuviésemos todos los huevos puestos en la misma cesta. Que en caso de que un año fallase el olivar, pudiésemos tener el pistacho. Que en caso de que un año falle el pistacho, pudiésemos tener el olivar. Entonces, prácticamente esos son los 3 ejes primarios que nos movieron dentro de la asociación. Aquí podéis ver, es decir, cultivo de pistacho asociado al olivar. Podéis ver cómo se hicieron esas primeras plantaciones, que lógicamente con el tiempo pues se han ido perdiendo. ¿Y por qué se han ido perdiendo? Pues porque nosotros teníamos muy buena fe, teníamos muchas ganas, pero nos dimos cuenta de que el cultivo asociado al olivar era muy problemático. ¿Por qué? Porque se utilizaban productos fitosanitarios que si le iban bien al olivar no le iban bien al pistacho. Y aparte, ¿sí? ¿Perdón? ¿Cómo que la casa por el tejado? Sí, porque eso es un verdadero disparate. Sí, es un verdadero disparate. ¿Por qué no se hizo? Un momento. Dejamos que termine y empezamos el turno de preguntas, ¿vale? No, pero le puedo responder. Bueno, como quieras, por no hacer... Precisamente empezamos la casa por el tejado porque nos equivocamos, porque nadie es perfecto en esta vida. Perdona, pero si yo te digo la persona que a nosotros nos asesoró, probablemente sea de las que más experiencia tiene en este tema. Esto fue un proyecto a desarrollar. Si no salió bien, que no significa que no haya salido bien, significa que en las grandes plantaciones de olivar donde se desarrolló con muchas plantas no salió bien. Hay agricultores que tienen 50 matas de oliva, que tienen 30 pistachos metidos en medio y están fenómenos, pero porque lo han manejado de otra manera diferente. Porque tú no puedes llegar con un atomizador y querer hacerlo todo de una vez. Para desarrollar este cultivo así necesitan mucho manejo, pero manejo manual, no con maquinaria. De hecho, el experimento, lo digo, para grandes superficies no sirve. Pero si tú lo quieres hacer y tú te comprometes a hacerlo manualmente, lo vas a sacar adelante sin ningún problema. Te lo vuelvo a repetir. Estábamos comenzando, era el año 2014, y son experimentos como hoy en día se pueden hacer con otras muchas cosas. Bueno, seguimos. Nos dimos cuenta de que era problemático y, lógicamente, ya a nivel de lo que era asesoramiento, lo que indicábamos era que el que quisiera hacer una plantación la hiciese en un pedazo de tierra solo con ese cultivo. ¿Cuál es la problemática que tiene la provincia de Jaén? Que no hay tierra. Hay muy poca tierra donde poder sembrar. Entonces, pues, lógicamente, el cultivo del pistacho aquí en Jaén se expande,
pero no como se pueda expandir en otras comunidades donde hay tierra de labor en la que se pueda hacer ese tipo de plantaciones. Aquí hay que aprovechar pues lo poco que quedaba de cereal, lo que quedaba de ese tipo de tierras calmas, que es lo que ahora se están transformando. Seguimos. Lógicamente, nosotros, tal y como he comentado, no teníamos, pues la verdad que nuestro interés era simplemente desarrollarnos en la comarca, pero al final él trascendió y ya llegó un momento en el que pues prácticamente estábamos casi implantados con socios, pues prácticamente en el 60% de la provincia de Jaén, que estaban interesados en desarrollar el cultivo del pistacho. Objetivos secundarios, pues lógicamente en la provincia de Jaén, donde todos somos expertos del olivar, lo que la gente no sabía qué es lo que era el pistacho. Eso estaba claro. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Había que formar la gente. Había que enseñarle a injertar, aunque el técnico que tuvimos, con buen criterio, siempre nos dijo que era preferible poner menos plantas y desarrollar cultivos con planta injertada, porque íbamos a ganar tiempo de producción y al final se iba a compensar el ahorro económico de injertar en campo con las producciones que nos iban a dar las plantaciones. Eso fue el primer consejo que nos dio nuestro técnico. De todas formas, nosotros sí enseñamos a la gente a hacer cursos de injerto a que injertaran. ¿Por qué? Porque si mañana tenían un problema, tenían una planta que se le iban, podían coger una yema y lo podían injertar en campo. Y no necesitaban de que nadie se lo hiciese. Le enseñamos a podar según los estados vegetativos del árbol, en primera fase, en segunda, en tercera. Todo cuando tocaba. Le dimos curso de iniciación al cultivo para que supieran qué es lo que tenían que hacer. Y le dimos también curso de manejo de explotaciones, para que sepan cómo llevarla. Es decir, la formación ha sido algo que nosotros no simplemente en la asociación hemos cogido un socio, ha pagado una cuota y lo hemos metido dentro, sino que, aparte de eso, le hemos enseñado qué es lo que tiene que hacer con su árbol. Y ahora entramos un poco en lo que sería la segunda fase. Es decir, cuando la asociación se constituye con un objeto. Y ese objeto es que, lógicamente, era desarrollar el cultivo y luego había que procesar ese pistacho. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Pues, lógicamente, según la forma que estimásemos conveniente. Y llegado el momento, y tras analizar las diversas alternativas que teníamos, pues la opción que se tomó fue que la asociación fuese la dueña de una mercantil, de una sociedad limitada, que sería la que va a organizar todo el procesado del fruto de los socios. Tanto para el pelado y secado del pistacho, tanto para la obtención del pistacho con cáscara como con grano, para su clasificación y para su comercialización a granel y envasado. Aquí podéis ver una foto de las instalaciones que tenemos. Nosotros, desde la tolva de recepción hasta la última máquina, todas son en acero inoxidable. Procuramos mantener la máxima calidad durante el procesado del fruto al objeto del día de mañana, cuando ya podamos obtener las máximas certificaciones internacionales como de calidad como IFS y BRC para mercados exteriores. Aquí tenemos los tipos de productos que obtenemos, es decir, pistacho en grano, pistacho en cáscara. Nosotros en este tema somos una empresa que intentamos hacer las cosas lo mejor posible. De hecho, a mí me han llegado opciones de compra de otras empresas porque han rechazado productos que han comprado a otros proveedores porque no lo hacían bien. En eso estoy muy de acuerdo con Pepe Aguilar, hijo, de que cuando alguien quiere hacer algo, lo tiene que hacer muy bien, porque ganar un cliente cuesta mucho trabajo, pero perderlo se pierde muy rápido. Entonces, homogeneizar las partidas, elaborar bien, seleccionar bien, eso es algo que va en el ADN de cada empresa y que cada uno tiene que hacer desde primera hora.
Y si a un agricultor hay que darle un rendimiento más bajo porque está manchado el pistacho, hay que dárselo. Pero se tiene que mentalizar que si quiere ganar dinero el día de mañana, ese pistacho lo hay que clasificar bien y lo hay que vender bien. Aquí podemos ver el tema de la maquinaria de clasificación. Y tal como os decía, obviamente todo este proceso lleva a una venta de producto a granel, en camión, tal y como comentaba Pepe, o una venta de producto envasado. Nosotros, como asociación que nacimos en la provincia de Jaén, teníamos muy claro que no queríamos cometer el error que se comete aquí, en esta provincia, por desgracia. Somos uno de los mayores productores de aceite de oliva del mundo, pero nuestras ventas, el 98% son graneles. Producto envasado se vende muy poco. Desde primera hora teníamos claro que Apistaco tenía que ser un procesador, tenía que darle el servicio a sus socios, tenía que clasificar y tenía que comercializar. Pero, tal y como comentamos, primera opción durante los primeros años, graneles. Pero ya estamos en la segunda opción, ya estamos en envasado. Nuestro objetivo es que en 8 o 10 años podamos abrir los canales comerciales adecuados para que nuestro producto de máxima calidad vaya dentro de una bolsa y no se vaya en una saca. Eso lo tenemos totalmente claro. Sabemos que vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande, vamos a tener que hacer una inversión muy grande, eso no es gratis. Alguien que haya trabajado en el mundo comercial sabe que abrir mercados cuesta mucho dinero, eso lo tienen que pagar los agricultores, está claro, pero cuando llegue ese momento en el que todos estamos hablando, que yo pienso que podríamos estar en torno a 130.000, 150.000 hectáreas de pistacho en producción en España y haya unos volúmenes ingentes de pistacho en el mercado, el agricultor que tenga plantaciones pero no sepa o no esté integrado dentro de un proyecto de comercialización, lo va a tener muy complicado, pero muy complicado. Aquí tenemos nuestras instalaciones. Gracias al apoyo y la financiación de Caja Rural hemos conseguido tener 2.500 metros cuadrados de fábrica de procesado. Aquí tenemos un antes y después de qué es lo que había donde estamos y qué es lo que tenemos ahora. Lógicamente tenemos que agradecer también al Ayuntamiento de Navas de San Juan, que nos cedió la nave para 65 años. Sí, un proyecto en el cual nuestros agricultores prácticamente no han tenido que invertir ni en compra de suelo ni en compra de nave, y encima hemos recibido ayuda de la Junta de Andalucía para toda la inversión. Tenemos un proyecto súper económico y en el cual ninguno de ellos ha tenido que aportar absolutamente nada para poder participar del mismo. Si analizamos un poco el proceso, es decir, lo que sería el procesado del fruto, es decir, lo que estamos haciendo nosotros en Apistaco, pues vamos a hacer un poco el análisis DAFO de este proceso. Es decir, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Pues dentro de las debilidades podemos encontrar pues que es un sistema de procesado por fases. ¿Qué significa eso? Que no es lineal. Tú la aceituna la metes en una torba, pasa por un sistema, pasa por una batidora, al final termina y por otro lado sale aceite. El pistacho no. El pistacho tú lo tienes que pelar, lo tienes que secar, lo tienes que almacenar, luego tienes que separar el cerrado, luego tienes que separar el manchado, tienes que clasificar los abiertos, el que está salido cerrado tienes que partirlo, tienes que aventarlo, es decir, hay que hacer una serie de procesos que no son lineales, que hay que estar siempre moviendo el producto. Otra debilidad es la tecnología. Hoy en día podemos estar empleando máquinas que dentro de 4 años no se utilicen. ¿Por qué? Porque van a salir otras más modernas. Porque es un sector que está creciendo día a día. Y que lo que hoy te hace algo medianamente bien, pues a lo mejor dentro de 2 años sale algo que te lo hace muy bien. Pero que tenemos que jugar con lo que tenemos. Y con lo que tenemos, pues es con lo que operamos hoy en día y con lo que procesamos.
¿Qué amenazas tenemos? Pues mira, pues las amenazas que tenemos pues son las averías mecánicas durante el procesado. Pues tú imagínate que ahora mismo tienes 20.000 kilos de pistacho allí, 4 camiones esperando para descargar y se está averiado una máquina. ¿Y ahora qué pasa? ¿Hay repuesto o no hay repuesto? Tiene que venir el técnico de Madrid, de Sevilla, de Barcelona, de... ¿Cómo solucionamos eso? ¿Qué hacemos con esos 4 camiones que están en la línea? Todas esas cosas son cosas que pensar a la hora de elegir un proveedor de maquinaria y ver cómo hacer las cosas. ¿La calidad la puede comprometer la climatología? Pues efectivamente, es decir, ¿sabemos qué pistacho vamos a tener cada año? No, es imposible. Eso, hasta que no se procese, no sabemos si tendremos 18-20, 20-22, si habrá muchos manchados, si no habrá manchados. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues es complicado. Por eso firmar contratos o comprometerte a hacer cosas en este sector es muy complicado, salvo que tengas un volumen de 500.000 kilos y te comprometas con 50, que sabes que lo vas a sacar. En fin, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta dentro de lo que es el proceso. ¿Qué fortalezas tenemos nosotros concretamente? Es decir, Apistaco, pues que tenemos una elevada capacidad de procesado. Nosotros, a día de hoy, podemos procesar tranquilamente 50 toneladas de pistacho en verde. ¿Por qué? Porque tenemos una línea completa con 6 peladoras y 2 secaderos de pistacho. De hecho, este año nosotros hemos tenido días punta en el que hemos pelado 13.000 kilos de pistacho. Es decir, uno de los secaderos estaba completamente lleno. Si nosotros no hubiésemos tenido esos recursos, hubiésemos tenido un cuello de botella y hubiésemos tenido problemas. Pero desde Apistaco siempre hemos ido avanzando y pensando en que teníamos que tener los recursos necesarios para que cuando a nuestros socios le hiciesen falta, los tuviesen disponibles. No hemos esperado a ver qué es lo que, cuando tenemos el problema, para actuar sobre el problema. No, nosotros siempre vamos por delante. Tenemos una amplia campaña por diversidad geográfica de los socios. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que si tú te vas a Tomelloso y alrededor de Tomelloso hay 5.000 hectáreas de pistachos plantadas, en un marco de 10 días, 12 días, esas 5.000 hectáreas se tienen que procesar. Con lo cual la industria que ahí se monte tiene que estar dimensionada para eso. Nosotros no. Nosotros tenemos socios de Huelva, de Sevilla, de Cádiz, de Málaga, de Granada, de Almería. El primero que va a empezar es el de Huelva. Y empezaremos a finales de agosto. Luego me va a venir el de Córdoba. Luego me va a venir el de Sevilla. Nosotros podemos echar perfectamente 45, 50 o 60 días de campaña. De hecho, este año hemos echado 45 días de campaña. ¿Qué significa eso? Que nosotros no vamos a tener un cuello de botella un día con gente allí con 200.000 kilos de pistachos para procesar. ¿Por qué? Porque no lo tenemos. Nosotros se nos va a ir dividiendo, espaciando en el tiempo el procesado del pistacho. ¿Qué oportunidades tenemos? Pues la alta calidad de productos. Es decir, nosotros, me sabe mal decirlo, pero elaboramos y elaboramos muy bien. Por decirlo con un adjetivo, somos muy chuminosos en ese sentido. Y lo que hacemos, lo hacemos tan sumamente bien que lo que no queremos es perder un cliente. Probablemente perdamos un socio, porque seamos muy restrictivos con ellos, pero no con el cliente. Porque nuestro objetivo, si vamos a elaborar un producto y queremos hacer una línea de comercialización de producto envasado, tenemos que tener un muy buen producto. No buen producto, el mejor de los productos. Para que el cliente que compre un envase mío lo vuelva a comprar. Y no compre uno y no compre más. Y luego, pues, el mercado internacional como objetivo, lo he dicho. Es decir, dentro de nuestros objetivos está obtener la IFS y la BRC y poder acceder al mercado internacional con nuestro producto envasado. ¿Para qué? Pues para que el cliente en cualquier punto final del mundo, sea Japón, China o donde sea, viendo estas certificaciones internacionales, no tenga que enviar a nadie a que vea nuestras instalaciones. Con esas certificaciones, y hasta incluso, si quiere, con un propio vídeo de cómo son las instalaciones, se puede hacer una idea de qué es lo que allí hace.
Y esas empresas son las que van a garantizar y van a certificar que nuestra labor como procesadores son las adecuadas. Y en relación a este año, pues decir que después de 2 años procesando, esta ha sido la tercera cosecha que hemos procesado, pero que esta segunda cosecha del año 2022-2023, el 99% la he vendido a nivel internacional. ¿Por qué? Pues lógicamente porque los mercados internacionales son los que pagan nuestro producto. Está claro que graneles, para si va un cliente en España, si va a tostar un pistacho, le da igual que el pistacho sea español que sea americano. Entonces, por precio no podemos competir. Ahí le doy la razón a Pepe. Pero sí es verdad que en un futuro tenemos que distinguirnos, tenemos que buscar la excelencia y lo que hay que buscar es ese nicho de mercado para esas 35.000 toneladas, que eso es lo que gasta Júpiter en Alemania, un solo cliente, lo gasta 40.000 toneladas al año de pistacho a nivel mundial. Hay que buscar el nicho de mercado para esas 35.000 toneladas y venderlas bien, porque es el único recurso que nos queda a los agricultores españoles, porque por costes no podemos competir. Es imposible competir con los americanos y si no podemos competir en precio tendremos que competir en calidad de producto. Pues nada, yo ya he Pues ya está, José Luis, un fuerte aplauso para él.